Feliz tarde, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Que nos vestimos de gala para recibir a Carolina Jaimes Branger, amiga de mis amigos, incluso muy amiga de Melissa, por lo que he entendido, la he entrevistado ya un par de veces. Con mucho gusto. Gracias, Carolina, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, estamos muy felices porque además el poder entrevistar a una persona como tú, para mí me hace mucha ilusión porque tenemos muchas coincidencias. Por ejemplo, tenemos la coincidencia de que a ti te dio por estudiar ingeniería y estudiaste ingeniería de sistemas. Yo no he visto a alguien que sea más contradictoria en el ejercicio de tu vida profesional que tú, que estudiaste ingeniería de sistemas. Estás metida en un mundo que no suena a ingeniera. Cuéntame cómo fue eso que tú decidiste estudiar ingeniería de sistemas. Mira, a mí me gustaban muchas cosas y me gustaban mucho las matemáticas. Y en mi colegio no había humanidades, me fui por ciencia. ¿Qué Y colegio era? ¿Qué colegio era? viví toda la vida en el Colegio Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón lo vendieron las monjas cuando yo estaba en tercer año de bachillerato y terminé en el Colegio Los Arrayanes, que fue para donde nos fuimos todas las del Sagrado Corazón, que nos habíamos quedado sin colegio, ¿no? Y bueno, no teníamos humanidades, estudiamos ciencias y yo era buena en matemáticas, bueno, voy a estudiar ingeniería. En realidad yo quería estudiar medicina, pero mi papá era médico y la universidad había estado cerrada en Caldera 1 y venía con un rezago de 2 años y yo tenía que esperar 2 años para empezar a estudiar, pero mi papá era profesor de la Racetti, o sea que yo tenía derecho a cupo. Y cuando yo le dije que me firmara las planillas, me dijo que él no iba a firmar ninguna planilla, que si yo quería estudiar medicina, que esperara 2 años como todo el mundo. Entonces, 2 años cuando tú tienes 17 años es mucho. Yo me metí a estudiar ingeniería en la Metropolitana. De hecho, empecé en ingeniería química y en quinto semestre me cambié de carrera para sistemas. Ay, fíjate, qué cambiazo. Fíjate que ahorita que dijiste lo de tu papá, a Alfredo se le iluminó la cara porque se imaginó a su padre diciéndole exactamente la misma frase. Usted va y sigue la normativa y yo no le pido un carrizo. Para que sepa, Carolina, si no conoces a mi querido Alfredo, Alfredo es hijo de Vinicio Carrera, extraordinario ministro de Telecomunicaciones que tuvo en Venezuela con un prestigio profesional extraordinario. Así que estoy seguro que le hubiera dicho exactamente lo mismo. Por eso la sonrisa que se le pintó cuando lo dijiste. ¿Qué te parece? Cuéntame tú, ahora que nombraste a tu padre, que además tiene un apellido que me es muy cariñoso a mí, el apellido Branger. Cuéntame un poco de qué te dejó tu papá, qué te heredó tu papá. Bueno, mi papá fue la influencia más grande que yo he tenido en mi vida. Mi papá es el viento debajo de mis alas. Mi papá me estimuló, me enseñó, me regañó también, me motivó, me dio un gran sentido de la justicia, me enseñó a levantar mi voz, aunque fuera la única voz que se levantara cuando yo viera una injusticia. Y bueno, y todo eso lo vengo cargando. Mi papá murió cuando yo tenía 30 años, él tenía 55 en un accidente de carro. Oh, joven. Se hubiera podido dar mucho más, pero bueno, yo creo que cuando tú eres padre, tu influencia permanece por la eternidad, porque lo que tú vas pasando se va pasando de generación en generación. Pero mi papá no era Branger, mi papá era Jaime. Jaimes, claro. Uh-huh. Sí, y pensé, fíjate que como me traicionó el subconsciente cuando pensé en el apellido de tu madre, y cuéntame qué te heredó tu mamá. Bueno, mi mamá, digamos que mi papá me dio mi cociente intelectual, mi cociente moral, mi mamá me dio el cociente emocional. Mi mamá fue una excelente mamá, una mujer súper cariñosa, estuvo con nosotros siempre, o sea, fue una presencia en mi vida constante, el amor más incondicional que he tenido en mi vida, pues, aparte del de mi papá. Qué maravilla poder recordar a personas con ese afecto tan intenso.
pero hiciste un cambio, como creo que 3 años después de graduarte de ingeniera, te fuiste a estudiar una maestría en educación, ¿es así? Mira, cuando yo terminé ingeniería, ya yo estaba segura de que a mí los sistemas no me gustaban. De hecho, yo dije, me voy a cambiar de carrera y mi papá me dijo, no, señor, tú termina ingeniería y después si quieres ir a estudiar culinaria hindú, te vas a estudiar culinaria hindú. Pero no vas a estar dando brincos de una cosa para otra, porque entonces tienes que decidirte, primero era medicina y después medicina no, después era ingeniería química no, después sistemas, ahora sistemas no, ahora te gradúas de ingeniero de sistemas y después, ya tú sabes, culinaria hindú, te vas a estudiar culinaria hindú, pero te gradúas de ingeniero de sistema. Bueno, me gradué de ingeniero de sistema y me fui para los Estados Unidos porque mis hermanos estudiaban allá. Un día, pero yo me fui de vacaciones, o sea, yo me fui con un pasaje de ida pensando que yo me gradué en octubre del 81, este año cumplimos 40 años de graduados, y mi papá y mamá iban en Navidad, entonces, bueno, me regreso en enero con ellos. Una tarde yo estaba paseando con mi hermano Ricardo por el yard de Harvard y yo le dije, a mí me encantaría estudiar aquí. Entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no aplicas? Le dije, porque yo quiero estudiar arte, quiero estudiar una carrera humanística, yo no quiero seguir con la ingeniería. Entonces me dijo, bueno, lo que vas a perder son $50 que cuesta la aplicación. Bueno, fuimos a la oficina de admisiones, compré la aplicación para el doctorado en historia del arte. Increíble. Y me aceptaron. Entonces, yo estudié 3 años de historia del arte, pero en ese momento vino la devaluación en Venezuela. Mis padres tuvieron un descalabro económico muy fuerte por una estafa que le hizo un tío mío a mi papá. Y entonces, claro, mi papá tenía una carga económica muy grande y yo dije, no, yo me devuelvo para Venezuela porque mi papá no va a seguir pagando por lo menos mis estudios, que eran una cosa que era porque yo quería, no realmente porque lo necesitara, era el momento de yo ponerme a trabajar y ayudarlos a ellos. Y entonces mi papá me dijo, no señor, te quedas en Harvard y te gradúas en Harvard. Entonces lo que hice fue que apliqué a la escuela de educación, que tenía un programa bastante flexible donde yo pude terminar las materias de historia del arte y saqué la maestría en educación de Harvard, que fue una experiencia increíble porque ya yo había dado clases de matemáticas y de cálculo. Empecé dándole clases a unos primitos míos y después empecé a tener alumnos y alumnos y alumnos y encontré una pasión nueva que fue enseñar. ¡Wow! ¡Qué cambiazo! ¡Qué maravilla! Y cuéntame, llegaste, déjame preguntarte, ¿conociste a Howard Gardner? No, ¿No lo llegaste a conocer? no. Te pregunto porque por el año en el que estás mencionando, era el año en donde se estaba, de hecho, él publica en el año 83, publica el libro de Frames of the Mind con las inteligencias múltiples. Y Sí, pero no lo conocí. Él no estaba en la escuela de educación. Me hubiera encantado conocerlo. La decano en ese momento era Patricia Albert Graham. A mí me dio clase de Richard Katz, que fue un privilegio haberlo tenido. Me dio clase Vernon Howard. Me dio clase, ay, ¿cómo se llamaba él? Sabes que se me rebalan mucho los nombres, bueno, hace tantos años ya, pero haber estudiado en Harvard fue, yo creo que una de las experiencias más increíbles de mi vida. sí, ese patiecito que mencionas, yo lo he mencionado en anteriores oportunidades en conversaciones con este equipo de gente que está conectado ahorita en presencia y también en sesiones, porque ese paseíto que se hace ahí en Harvard es una cosa así de ilusión. A mí me encantaba salir a caminar después de tomar el lunch, salir a caminar y me tocaba normalmente salir a caminar con algún profesor, con algún personaje. De hecho, citaba creo a Roger Fisher, que es el creador del modelo de mutua ganancia, en sus paseos, porque él hacía el paseo y yo me pegaba atrás para ver quién se me pegaba. Como dice que en buen árbol se arrima, siempre Así buena es. sombra le Bueno, es cobija. que eso era una maravilla, sobre todo en el yard donde estaba la biblioteca Weiner Library, que es la biblioteca de college más grande del mundo, porque ahí tú veías a unos personajes de verdad increíbles que jamás hubieras visto si no hubieras estado ahí, ¿no? Pero como
Harvard creció dentro del pueblo de Cambridge. El Yard, digamos, lo que se llama el Harvard Yard es esa partecita chiquita que es donde está Weiner, donde está Memorial Hall. Pero la escuela de educación quedaba un poquito más adelante. Tú pasabas por la escuela de leyes que se llama Lee Tower y del lado izquierdo estaba la escuela de educación, que también era un edificio muy bello con una biblioteca increíble. Sí. Cuéntame entonces, fíjate qué interesante, porque tienes a tu padre médico y tu mamá, ¿cuál era su pasión en términos de aprendizaje? Mi mamá pintaba, mi mamá Pintaba. fue una miniaturista insigne. Mi mamá era sobrina de Pedro Centeno Vallenilla y mi tío Pedro le enseñó a pintar. Él tenía unas alumnas que eran miniaturistas y bueno, la miniatura tiene una técnica bien especial porque pintas con el pelo de un pincel y son todos puntitos, 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 requiere una paciencia increíble y mi mamá hizo unas miniaturas increíbles. Pero la paciencia no la heredaste. No, yo no soy nada Para paciente. nada, Yo para soy nada. la mata de la impaciencia. Sí, a mí me han dicho que tú rezas en las mañanas y dices, Señor, dame paciencia, la quiero inmediatamente. No, yo no rezo, yo no creo, yo no soy creyente. O sea, tú no eres de las que pide que te la dé paciencia, te la den inmediatamente. Ah, yo pensaba que sí. Fíjate, No. cuéntame entonces, ahora entonces tenemos la ciencia y el arte y la ciencia La aparecen, educación y la educación. pero interesante porque hacia allá voy precisamente, ¿no? Decía, Da Vinci decía, vive la ciencia del arte, vive el arte de la ciencia. Parece que tu educación fue así. Viviste la ciencia y el arte de forma como más o menos como que Paralela, sí. en paralelo, ¿no? Sí. Bueno, porque además nombré a mi tío Pedro, que también fue una gran influencia en mi vida, porque nosotros fuimos vecinos toda la vida. Entonces, imagínate sentarte en una mesa a comer en donde estaba mi tío Pedro, que era un hombre cultísimo, donde estaba mi papá, que era un hombre cultísimo, mi abuela Brangé, también una mujer súper culta, una lectora voraz. Entonces esas conversaciones eran interesantísimas y mis hermanos y yo aprendimos muchísimas cosas de estar sentados en la mesa compartiendo con ellos, ¿no? Hace unos años el doctor Lozanov, estando con él en Viena, me dijo que a los niños había que educarlos como hijos de la realeza. O sea, Bueno, yo creo cultivarles la ciencia y el arte permanentemente. O sea, claro. educarlos para que montaran a caballo, volaran aviones, cantaran, tocaran instrumentos, hablaran muchos idiomas, que así se debía educar a la humanidad, que no debería ser reservado solamente a las personas de la realeza ni a las personas muy pudientes. Entonces, como el tema del cual te invité a hablar es sobre el futuro de la educación, y además, viniendo de nuestra querida Venezuela, yo soy de los que opina que la única salida que le queda a Venezuela es la educación. Cuéntame, ¿qué ves tú en la educación del futuro con base en tu propia experiencia? Bueno, yo pienso que la educación está atrasada en todo el mundo, no solamente en Venezuela. En Venezuela sencillamente está muerta. En Venezuela no hay educación. Yo hace poco escribí un artículo que se volvió viral que se llamaba la educación en Venezuela ha muerto. Pero en general en el mundo, fíjate que hace poco a mí me llegó un videíto que me llamó mucho la atención porque te ponían el teléfono hace 100 años, entonces te ponían de estos teléfonos de que tenían el auricular aquí, el teléfono pegado de la pared y la bocina, y el teléfono hoy, el celular maravilloso. Te ponían un carro hace 100 años, entonces te sacaban un Forte y ahora, bueno, un Tesla. Y así iban poniendo ejemplos, y cuando te ponen un salón de clases hace 100 años y un salón de clases hoy, era exactamente lo mismo. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo extraño. Esto es una cosa que no ha prosperado. Evolucionado. O sea, un maestro dándole clase a unos niños, o sea, el maestro habla, no, los niños tienen que hablar. Fíjate que la palabra educación, ¿cuál es el origen de la palabra educación? La etiología. La etiología de la palabra educación es educer, es sacar de adentro hacia afuera, no de afuera meter para adentro. O sea, estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Salones de clase de 40, de 50 niños.
Un salón de clase, 40, 50 niños, ningún niño aprende. Aprenden los que son muy buenos, que quizás están muy estimulados en su casa, como estuve yo, por ejemplo. Pero los niños que no saben se quedan rezagados. Una maestra de primer grado, ¿cómo sabe quién lee y quién no lee con un salón de 50 niños? No lo sabe, ni que te lo jure. O sea, no puedes saberlo. Entonces yo creo que aquí hay que... Hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron que si me diera un cargo público, que qué me gustaría hacer. Dije, si me diera un cargo público, directora de currículum del Ministerio de Educación, porque agarraría ese currículum así como una bolsa y la sacaría y botaría todo y volvería a meter cosas y cosas muy distintas de las que están allá adentro. Por ejemplo, ¿cuál sería, si tuvieras que cambiar un elemento, uno solo, te dan la posibilidad de cambiar un solo elemento del currículum, ¿cuál cambiaría? Mira, mi hija Irene, ella también tiene una maestría en educación de la Universidad de Pensilvania. Ella tiene un proyecto que se llama Lovescaping, algo así como el paisaje del amor. Y es una teoría educativa que ella ha desarrollado y que ya tiene puesta en marcha, sería chévere que la entrevistara, en 12 colegios de Houston, donde ella vive, que se basa en enseñar a amar. Porque cuando tú no te quieres a ti mismo, tienes que empezar por aprender a quererte a ti mismo. Quien no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie y no puede prosperar ni ser feliz. Entonces, ella tiene 15 pilares en los que está basada esa enseñanza consciente de amar. Porque todos pensamos que uno aprende a amar solo, eso no es verdad. O sea, tú aprendes a amar con lo que tú ves en tu casa o aprendes lo que es el desamor. Porque, por ejemplo, un niño que vive en una casa donde el papá le pega a la mamá constantemente, piensa que eso es amor. Entonces, si es un varón, maltratará a su mujer el día que se case, o si es una niña, dejará que la maltraten. Entonces, yo creo que básicamente hay que hacer dos cosas. Tú me pediste una, pero yo te voy a decir dos. Una, implementar Lovescaping. Yo creo en lo que está haciendo mi hija en todos los niveles, desde kinder hasta bachillerato, y implementar los programas del desarrollo de la inteligencia de Luis Alberto Machado. Mucha gente se burló de Luis Alberto. Luis Alberto fue un queridísimo amigo mío, otra gran influencia en mi vida. Aquí decían, se reían que estaba loco, que el Ministerio de la Inteligencia, pero lo que él dijo, yo estoy convencida de que es cierto. Eso lo hemos hablado tú y yo, Melissa. O sea, hay que enseñar capacidades. Nosotros creemos que nosotros nacemos de determinada manera y eso no es verdad. Nosotros creemos que en Venezuela nacen beisbolistas. No nacen beisbolistas. Son unos niños que con un palito de escoba, porque no tienen recursos para comprarse un bate, juegan con chapitas. Si un niño con un palito de escoba le da una chapita, con un bate, claro que le da una pelota que es de este tamaño. Entonces, y Luis Alberto tenía unos ejemplos muy divertidos. Te decía, ¿por qué no ha nacido nunca un beisbolista en Moscú, por ejemplo, en ninguna parte de Rusia? Porque ellos no tienen el hábito de jugar. En Venezuela no habían nacido beisbolistas hasta que William Phelps trajo el béisbol a Venezuela. Magdaleno, un pueblo de carpinteros en el estado de Aragua. ¿Tú crees que ahí se volvieron locos los genes y que todo el mundo empezó a nacer carpintero de repente? No. Se dieron cuenta de que un señor que empezó a hacer mueblecitos country, le llegaba gente de Valencia, le llegaba gente de Maracay, venía gente de Caracas y dijeron, conchale, esto es un negocio, y todos aprendieron el oficio. Tú hablaste hace rato de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci decía, he aquí los 107 oficios que yo he aprendido. Él no dijo, yo soy un genio, yo nací así, todos los aprendió. Entonces yo creo que hay que enseñar a aprender. Básicamente, con esas dos cosas, yo creo que tendríamos, pero bueno, la mitad del camino o las 3/4 partes del camino recorrido. Para nadie es ajeno al conocimiento de que el modelo de desarrollo de habilidades de pensamiento que se generó en la época de Luis Alberto Machado lo llevó Margarita Mestoy de Sánchez a Harvard y Claro. es una cosa insólita porque eso fue un desarrollo que pagó Petróleos de Venezuela y luego se lo llevaron a una universidad, claro que tenía unas enormes necesidades de dinero. Como tú sabes, apenas el presupuesto de Harvard son 55.000 millones de dólares. Necesitan mucho dinero de apoyo de Venezuela. Aquí el estado donde yo vivo, en Maryland, tiene el modelo de educación precoz.
de todo lo que se fue el modelo de educación precoz de Venezuela. También fue completamente transferido sin ningún tipo de aporte para nuestro país, que fue la que generó. Después el propio modelo de desarrollo de habilidades de pensamiento se lo llevan a una universidad muy pobre de México, el Tecnológico Monterrey, que apenas la matrícula, pues ya sabes que es completamente social, ¿no? Habrás oído, ¿verdad? Que la gente no paga casi nada de matrícula. Entonces, es una cosa terrible, porque todas esas cosas que se desarrollaron en Venezuela se fueron de Venezuela y nosotros, los venezolanos, no lo pudimos aprovechar. Bueno, lo que hicimos fue burlarnos, básicamente. Mira, estoy pensando en un profesor de Harvard, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que él, yo lo conocí, no lo conocí en Harvard, lo conocí aquí en Caracas, que me dijo, Luis Alberto Machado es mi gurú. Imagínate. Y nosotros aquí burlándonos. O sea, es que de verdad que el subdesarrollo es una cosa seria. Lo que pasa es que el subdesarrollo ataca por los lados más débiles. Por y supuesto. el lado más débil nuestro siempre es el ego. Fíjate, Johns Hopkins University, que queda aquí también en el estado de Maryland, en la ciudad de Baltimore, en la escuela de educación, a mí me invitó porque la vinculación con Luis Alberto Machado. Ahí estaba, por ejemplo, Dee Dickinson, que era una persona que admiraba profundamente a Luis Alberto Machado y desarrolló muchas de las cosas con base en el modelo venezolano. Ahora, mira, te voy a contar una historia que le pasó a José Ignacio Moreno León, que fue rector de la Universidad Metropolitana. José Ignacio lo invitaron para una reunión de rectores en Asia y estaba en Corea del Sur, que es uno de los países que tiene el sistema educativo más avanzado del mundo. Y entonces lo invitaron a firmar el libro de Visitantes Ilustres. Entonces él dice que él se puso a ojear a ver más o menos cuántos se habían extendido los otros que habían firmado y vio que repetidamente habían dicho, estoy encantado con el programa de enseñar a aprender. Y entonces él le dijo a su anfitrión, y este programa de enseñar a aprender, cuénteme un poco más. Él dijo, pero usted no lo conoce, ese programa es de un venezolano que se llama Luis Alberto Machado. Muy bien. En Corea del Sur, el año que yo entré a Harvard, la mayoría de los estudiantes eran estadounidenses. El segundo grupo mayoritario eran de Corea del Sur. ¿Qué tal? Mencionaste a tu hija, y ¿cómo se llama tu hija, por cierto? Irene Gribbs. Irene. Irene Gribbs. Es un apellido británico. Okay. Su abuelo era británico. Ok, fíjate, precisamente esta semana entrevistaron en el programa del BBVA, que quizás lo han conocido todos, porque es muy popular, el programa de entrevistas del Banco Bilbao Vizcaya. Entrevistaron al profesor emérito de la Universidad de Barcelona en el tema de educación emocional. Y él mencionaba que cuando él estudió la carrera de psicología y la pedagogía, nunca le dieron una hora de clase al respecto a emociones. El tema emocional era mal visto. De hecho, cuando él empezó a trabajar el tema de educación emocional, lo criticaron y lo censuraron hasta el extremo. Hoy ya las cosas van variando poco a poco, con muchas limitaciones, pero él mismo ha propuesto al gobierno español que se intensifique la educación emocional en el país de España. Ojalá ahora que lo haga. Ahora tú traes a tu hija. ¿Cómo educan aquí a los varones? Los hombres no lloran. O sea, ¿tú sabes qué cosa tan horrible decirle a un hombre que no llore? O sea, es reprimir sus sentimientos. ¿Por qué no van a llorar? Pero así se educan. Mi papá educó hacia mis hermanos y mi abuelo educó hacia mi papá. Cuando se murió mi abuela, yo me acuerdo que mi papá decía, yo siento una cosa aquí horrible. Y mi mamá le decía, es que tienes ganas de llorar, pero no podía llorar, porque desde que era un niño lo habían inhibido de hacerlo. Entonces, con un ejemplo tan básico como ese, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián, de que las emociones hay que encauzarlas. Porque tampoco, pues, fíjate que los griegos que fueron tan sabios, los griegos tenían la vida como reflejada de dos maneras, la parte apolínea, que es la razón, y la parte dionisíaca, que es la pasión. Bueno, ¿por qué no volvemos a eso? Por eso, cuando hablamos de educación futura, y yo
soy de la idea, como te lo mencioné antes, y estoy seguro que tú también, de que la gran salida de Venezuela de la enorme crisis en la cual nos hemos metido durante los pasados años tiene que ver con la educación. Por supuesto que tiene que ver con la educación. Es que aquí con la educación se resuelve todo. Sin la educación no se va a resolver nada. Tú puedes resolver un problema económico, ¿es verdad? Tú traes, bueno, los hay aquí, expertos y que resuelven el problema económico. Si no resuelves el problema educativo, nosotros dentro de 20 años vamos a volver a estar en el mismo hueco donde estamos ahorita. De hecho, yo ahorita que lo mencionaste, me vino la imagen de uno de los mejores ministros de la economía de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, que tenía un índice de inteligencia emocional de -5, hasta el punto que la gente lo detestaba de forma así profunda y produjo un rechazo de parte de la población con respecto a muchas de las medidas económicas, precisamente porque su forma de comunicar era emocionalmente perversa. Entonces, muy interesante que quizás era el que tenía las soluciones para el problema económico de Venezuela, pero no lo logró comunicar. Claro, tú eres una comunicadora. Pero es que fíjate uno, digamos, vamos a ver el ejemplo en Venezuela eligiendo presidente. El voto, el componente del voto en Venezuela es absolutamente emocional. Cuando nosotros teníamos a Chávez, que había sido un hombre que era un asesino, que sabíamos que era un asesino, porque en las dos intentonas de golpes murió tanta gente, ahora sabemos que el Caracazo también estuvo involucrado, y teníamos a Salas Romer, que tenía una historia de éxito siendo gobernador en Carabobo, que volteó al estado Carabobo, que le dio un impulso a la industria en Carabobo, que hoy en día eso es un cementerio de industrias, eso da dolor. Entonces, la gente, ¿por qué votaba por Chávez? Ah, porque Chávez era simpático, porque Chávez era guachamarongo, y Salas Romer, no, que es muy godo, es que es antipático. Tú vas a votar por a un presidente porque sea bueno, porque sea competente o porque sea simpático. Bueno, y tenemos al simpático. O sea, estamos viviendo los resultados de haber elegido a un simpático. Bueno, y lo estamos viviendo. Ahí está Luis de la Torre, que es mexicano. Lo tenemos el presidente de México. Estamos aquí en los Estados Unidos. Ya lo hemos vivido en el anterior gobierno de forma bastante golpeante para muchos de nosotros. Y acabamos de ver las elecciones, por ejemplo, en Perú. Y ¡qué horror! seguimos y seguimos y seguimos. Y entonces, fíjate qué interesante. ¿Cómo hacemos los que pensamos que la educación es la solución para poner la educación en movimiento de tal manera que logremos contrarrestar los efectos de la falta de educación? Mira, yo creo que eso es una misión bien difícil, porque yo le decía a la directora del colegio donde estudiaron mis hijas, que yo mientras más conocía a los representantes, porque yo en un momento dado trabajé en el colegio como maestra, porque la maestra de quinto grado tuvo un accidente, no conseguían suplente, y entonces yo me encargué de quinto grado y después di sexto grado. Yo le decía, mientras más conozco a los representantes, más quiero a mi perro. O sea, era una cosa impresionante. La gente pensaba que te tiraban a los niños ahí como si fueran un perol y que tú tenías que ocuparte. Mira, la educación tiene que ser algo compartido de colegio y casa. Otra cosa, que los papás quieren tener a sus hijos en el mejor colegio del mundo, pero no quieren que el colegio les quede al lado de su casa. O sea, si tú vives en una urbanización y te dicen que van a construir un colegio, todos buscan firmas para que no se construya el colegio. Cuando dices que quieres pagarles mejores sueldos a los maestros, hacen una asamblea para aprobar la subida de sueldos y entonces no la aprueban, pero resulta que salen de la asamblea a cenar en un restaurante en donde piden una botella de whisky que les cuesta como 3 meses de lo que iban a pagar de aumento. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Mientras la gente aquí no tenga clara que la educación es una prioridad, eso no se va a poder hacer, Adrián. Pero me estás mostrando el problema con otro problema. Yo te estoy pidiendo como mujer que puede influir en la solución, que me digas qué harías tú en favor de resolver el dilema que tenemos. Bueno, yo lo estoy haciendo porque yo escribo, yo tengo programas de radio, yo tengo programas de televisión y en cada oportunidad que tengo hablo, hago y trato de influir. Lo que pasa es que
mira, una sola persona no puede ser, o sea, esto tenemos que organizarnos y tiene que haber una organización en torno a la educación, pero tienen que cambiar las prioridades para tú contar con una masa crítica que pueda mover las cosas, porque la gente piensa que la educación de sus hijos es un problema de otros, del Ministerio de Educación o de los colegios privados en general, y eso no es así. Mira, fíjate una cosa, a mí me impresionó mucho, la gente del pueblo tiene mucha más conciencia que la gente de clase media o clase media alta del valor de la educación. La gente del Merici, del Colegio Merici, de la Academia de Merici, tiene un colegio en el barrio La Dolorita en Petare. Entonces a mí me invitaron a darles una charla que tengo yo sobre los paradigmas de subdesarrollo que nos tienen anclados a los venezolanos en particular, pero esto lo puedes extrapolar a los pueblos subdesarrollados en general. Entonces fui a darles la charla a los maestros les encantó. Entonces me invitaron que si le podía dar la charla a los chamos de cuarto y quinto año. Entonces yo fui y les di la charla a los de cuarto y quinto año. Después me preguntaron que si se las podía dar a los de primero, segundo y tercero. Y fui a darles la charla encantada. Entonces después me dicen que si se la puedo dar a los padres. Claro, por supuesto, imagínate, ¿qué más quiero yo? Eso es un mensaje que quiero transmitir, de que nosotros nos crían con paradigmas de subdesarrollo. Y si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un problema, no lo podemos solucionar. Y quizá la charla sea como un switch que diga, caramba, yo soy así, pero yo pudiera ser de otra manera. Entonces me dicen que un viernes a las 7:30 de la mañana. Entonces digo, viernes a las 7:30 de la mañana no va a venir nadie. Yo pensándolo, digamos, si yo le ofrecía a la charla al colegio de mis hijas, no iba a venir nadie un viernes a las 7:30 de la mañana. Había 120 representantes que pidieron permiso en sus trabajos para ir a mi charla, porque a los chamos les había gustado y ellos sabían que eso era una cosa buena para sus hijos. Y después terminaron todos agradecidos porque entendieron que había sido buena para ellos. Entonces, qué tristeza que la gente que ha recibido menos educación tenga más conciencia del valor de la educación que la gente que sí ha pasado por un sistema educativo. Ahí pasó algo que no sabemos qué es. Bueno, que ilustración no significa sabiduría. Entre otras cosas, sí. Ya recibí la primera pregunta por el WhatsApp, pero abro la oportunidad para que pregunta la gente que nos acompaña. La persona que me pasó el mensaje me pregunta qué cosa diferente hiciste tú a la hora de educar a tu hija. Mira, yo tengo 3 hijas. La mayor es una niña especial y las otras 2 están bien. Bueno, primero que yo fui una mamá muy comprometida con el proceso educativo de mis hijas. O sea, yo estaba pendiente de todo lo que tenía que ver con su educación. Yo les revisaba las tareas, yo les buscaba, las estimulaba para que fueran más allá, de que investigaran, les hacía más amena la historia, yo me acuerdo, y a mis alumnos también. Yo traté a mis alumnos como traté a mis hijas. Yo me acuerdo que a ellos les encantaba, por ejemplo, cuando estábamos viendo la clasificación de los vegetales. Bueno, me los llevaba para el jardín, entonces búsquenme 3 hojas pecioladas, busquen 3 hojas lanceoladas, y entonces buscan, esos niños eso nunca se les va a olvidar. Ahora, si tú estás en un salón de clase, las hojas se dividen en lanceoladas, eso es un fastidio. O sea, la educación tiene que ser lúdica, la educación tiene que ser muy visual, o sea, usar los sentidos para introducir los conocimientos, porque todo te entra por los sentidos. Entonces, ¿por qué la educación no? Porque es a poner niños a repetir y repetir como unos loros, un fastidio. Cuando vino el 12 de octubre, que siempre era la misma historia, el mismo fastidio, el mismo caletre que te lo daban todos los años, yo lo puse a hacer una obra de teatro. Es más, hasta tiramos peo líquido cuando salió la reina Isabel de Castilla, que había prometido que no se iba a bañar hasta que no sacara el último moro de España. A esos niños eso nunca se les va a olvidar. Entonces fueron, ¿sabes? Eran situaciones de hacerles aprender un agrado, no un castigo, porque muchos alumnos lo que ven es eso, qué fastidio, esto es un castigo. En cuanto a matemáticas, que yo di clases de matemáticas 27 años, di matemáticas y cálculo. ¿Qué hacía yo? Yo buscaba el eslabón perdido, porque la matemática es una cadena de
pero grullada. Si 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Si 4 menos 2 son 2, 5 menos 2 son 3. Entonces yo buscaba cuál era el eslabón en que se habían quedado, porque de ahí en adelante no entendían nada. Entonces al explicarles eso, de ahí en adelante, pues entendían. Y yo tengo alumnos hoy que me escriben de todas partes del mundo: profe, gracias. Un muchacho que es ingeniero, que está dando una conferencia en Dubái, me mandó el afiche de la invitación a la conferencia y me puso: profe, gracias a ti. Otra que se ganó 2 Emmy, se ha ganado 2 Emmy, y el día del premio, saliendo del premio, me escribió a mí. O sea, imagínate la emoción mía como profesora, como maestra, de que tantos años después todavía me recuerden con ese cariño, ¿no? Claro. Definitivamente algo les sembré. Así es, te felicito por eso. A ver, les doy la bienvenida a sus preguntas. Ya están listas las preguntas. Vamos. Bienvenidas sus preguntas. Bueno, hay muchas cosas por hacer y yo creo que independientemente de que se requiere de una fuerza unitaria o por decirlo, a grupos de personas que estén relacionados con la educación para hacerlo, hay cosas que se pueden hacer y no solamente individuales. Por ejemplo, el caso de Valentina Quintero y el turismo, ella no está sola, o está sola, no lo sé, pero yo creo que tomar, por ejemplo, colegios modelo, visitarlos, hacer entrevistas a profesores, yo creo que hay muchas cosas por hacer y yo creo que vale la pena. ¿Qué crees tú? ¿Qué otras cosas crees tú que se podrían hacer para inspirar a un modelo educativo diferente? Mira, en Medellín hubo una experiencia increíble cuando Sergio Fajardo Valderrama fue alcalde de la ciudad. Medellín era una de las ciudades más peligrosas del mundo, no de Colombia, del mundo. ¿Y qué hizo Sergio Fajardo? Sergio Fajardo agarró en los barrios más pobres, pon tú aquí en Petare o por allá por el 23 de enero, construyó unas escuelas, pero apoteósicas, unas escuelas con todos los servicios, unas escuelas maravillosas, con salones de clase amplios, iluminados, con salones de computación, con salones de música, con canchas deportivas maravillosas, y además las convirtió en centros comunitarios, o sea que para que la comunidad se integrara también a la escuela. Entonces, cuando los niños salían de la escuela, podía entrar la comunidad a tomar cursos, a aprender computación, a hacer una cantidad de cosas. 3 años, porque en el primer año construyó, en 3 años cambió completamente la ciudad. El índice de delincuencia bajó, porque mientras mayor educación, menor delincuencia. Eso es una cosa que ya no hay que probarla, eso está probado. Y cambió. Entonces yo creo que eso es un ejemplo que podemos ver. Mira, aquí está Antonio Carri, que es uno de los candidatos a la alcaldía de Caracas. Él tiene la alianza del lápiz. ¿Qué es lo que quiere hacer él ahí? Antonio Carri quiere que lo que se hizo en el sistema de orquesta se haga con la educación. Cónchale, eso es una idea genial. Yo apoyo eso, yo apoyo iniciativas como esa. Perfecto. Alfredo, adelante. Perdón, estaba en... Oye, bien interesante a ver cómo formulo la pregunta. Yo trabajo mucho sobre esquemas de desarrollo de liderazgo, bajo un modelo de que el líder primero tiene que aprender a desarrollar su autoconciencia intrapersonal antes de pensar en lo interpersonal. Y lo trabajo de esa manera porque no puedo decretar el cambio. Entonces, en este sentido, tú has comentado metodología Luis Alberto Machado, el ejemplo de Cali, etcétera, y sabemos que es una oportunidad a nivel mundial. Y mi pregunta, más que a los estudiantes, es cómo logramos generar el cambio en los profesores y sobre todo en los líderes. Las sociedades mimetizan la conducta de los líderes. Si los líderes no tienen desarrollado una alta autoconciencia, ¿por dónde comenzamos? Porque si comenzamos por los niños, vamos a tener que esperar una generación
Y de hecho tendríamos que comenzar cambiando a los profesores, a los maestros, y no solo a nivel de primaria y bachillerato, sino a nivel universitario y de nuestra propia entidad familiar. Entonces, ¿cómo logramos que los líderes comiencen a cambiar sus conductas y implementar, oye, todas estas herramientas de educación que son fundamentales? Vivimos en sociedades que no aprovechan, no se apalancan, por ejemplo, en los refuerzos positivos, donde no nos hacemos responsables, donde en español decimos me dejó el avión, mientras que en inglés decimos I missed the plane, me hago cargo, me hago responsable, donde decimos el profesor me raspó, no decimos no aprobé. Desde tu punto de vista, ¿por dónde podemos comenzar y cómo pudiéramos llegar a generar ese impacto e influencia, en especial en los líderes? Bueno, fíjate, además de nuestra propia conducta, ¿no? Por supuesto. Yo hablé de esas charlas que yo doy del anclaje del subdesarrollo, que están basadas en un libro que yo escribí que se llama así, El anclaje del subdesarrollo. Y son todos esos paradigmas de subdesarrollo que nosotros tenemos metidos en el inconsciente, porque no es consciente. Eso que tú dices es exactamente cierto. Me raspó. ¿Cómo que te raspó? Tú raspaste. I missed the test. Exactamente, es eso. I missed the plane, I failed the test. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que a nosotros es un paso previo a la educación formal, nos crían con paradigmas de subdesarrollo. Y mira, y eso es una cosa que cada vez que yo doy la charla, a la gente le encanta y la gente se muere de la risa. Y digo, mientras más se ríen, más subdesarrollados son. Y les pongo ejemplos y ejemplos gráficos para que nunca se les olvide. Mira, yo creo que eso, digamos que hacer eso en muchas escuelas sería genial. Pero los profesores, que yo creo que son una de las grandes víctimas del sistema de la perversidad que está ocurriendo en Venezuela, están abiertos a buscar cosas que sean mejores para ellos y para los niños. En el caso de mi hija que está trabajando en Houston, en Lovescaping, no solamente está implementado para los niños, eso pasa por un paso previo de entrenamiento a los profesores y los profesores están fascinados porque además están viendo los resultados, o sea, qué cosas se pueden hacer, pero tiene que haber la voluntad. Y los líderes, como un líder es alguien que inspira, que influencia. Un líder no es una persona que se pone a pegar 4 gritos en la calle. Y nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Que el otro día pasé por una calle que tenía un graffiti que decía Soto presidente. ¿Ustedes se acuerdan del coronel Soto? Coronel Soto fue alguien que a principios del gobierno de Chávez, creo que cuando estábamos protestando contra el 1011, salió y se fue para el Hilton y dio unas declaraciones en contra de Chávez y salieron todos los medios para allá y tuvo su semana de gloria. Bueno, Soto presidente. O sea, ¿cómo es posible que tú vayas a pensar que puede ser presidente una persona que se paró frente a un micrófono, le dijo 4 cosas al presidente de la República y ya? ¿Qué sabes tú de ese hombre? Tú no sabes nada. Es la misma historia, que Salas Romer es antipático o que el otro, o sea, por Dios. Entonces, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, pero empezando a cambiar nosotros mismos. Una persona para ser líder, lo que tú dices, una persona para ser líder tiene que empezar por cambiarse a sí mismo, para poder dar, para poder inspirar, para poder tener relevancia moral sobre quienes está influyendo. Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, tenemos gente como Chávez o gente como Hitler, que lo que hacen es venir a destruir a las sociedades a las que les toca llevar. Hay una tendencia importante en el mundo hoy, sobre todo en países europeos, de educar en filosofía dentro de las escuelas, dar clases de filosofía. De hecho, tú mencionaste el modelo japonés y como tú probablemente sabes mejor que yo, en Japón los primeros años de la primaria se basan en educar en rituales, en respeto, en todo lo que tiene que ver con aprender a convivir, o sea, dentro de lo que es la cultura japonesa. Entonces, ¿qué opinas tú de eso de educar cuando tú tienes un docente que tiene que tener 3 empleos para poder llevar algo de sustento a su casa?
cuando el No puede. docente no tiene respeto. De hecho, es muy raro que un estudiante de bachillerato de los años cuarto y quinto diga que él sueña con ser docente. Porque, No, nadie quiere ser maestro. Nadie quiere bueno, ser maestro. pues, probablemente los chicos más pequeños, o sea, de la primaria, puede ser que sí, porque sus maestros los quieren mucho y lo expresan así. Pero ya cuando están en tercero, cuarto, quinto año de bachillerato, jamás van a decir yo quiero ser maestro, porque el paradigma del éxito no está en el maestro. El maestro tiene, incluso tiene que salir rápido después de terminar la clase, porque tiene que ir al otro colegio donde va a dar clases y probablemente salga de ese colegio para dar un tercer turno o Así tener un tercer empleo para poder tener el dinero que necesita para vivir. Entonces, Así es. fíjate que hay Y a lo mejor ni contradicción. siquiera le alcanza, Adrián, a lo mejor ni siquiera le alcanza. Pero fíjate que ahí también hay, tú me estás preguntando soluciones y yo te estoy planteando problemas, pero es la forma en cómo la gente ve a los maestros. La gente ve a los maestros como si fueran sus empleados, como que los están viendo de arriba hacia abajo. A mí me pasó cuando yo era suplente en el colegio de mis hijas, que a mí, a las maestros hacían guardia en la puerta, porque ellos tenían un reglamento de que niño que llegaba tarde más de 3 veces en un mes no lo dejaban entrar. Entonces a mí la directora me dijo, no tienes que hacer guardia, no te preocupes. Le dije, ¿por qué no? Si yo soy maestra, yo voy a hacer la guardia. Entonces me paran en la puerta y me entregan la lista de 4 niñitos que no podían entrar porque ya era la tercera vez que llegaban tarde. Llega una señora con un muchachito que estudiaba con mi hija Irene. Entonces le digo, señora, el niño no puede entrar porque es la tercera vez que llega tarde en el mes. Ah, sí. ¿Y tú crees que tú no vas a dejar que entre mi hijo? Mi hijo entra. Le dije, no puede entrar. Regrésese porque no puede entrar. ¿Y tú quién te crees, estúpida? Imagínate. Entonces me dijo, entonces para el carro, atravesado en toda la puerta del colegio. Yo voy a ir a hablar con la directora. Dije, vaya, le voy a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Y entonces el niñito, que sí sabía quién era yo, el niñito estaba todo angustiado. Le decía, mamá, ella es la mamá de Irene. Pero ella estaba tan brava que no lo oía. Entonces la entrada del colegio era como una subida. Y ella iba delante de mí, yo iba atrás de ella. Pero me dijo horrores. O sea, me insultó. Delante del niño, además. Delante del niño. ¿Y tú te crees estúpida que yo voy a hacerte caso a ti? Pero son unas cosas. Entonces, cuando llegó a la dirección, la directora le dijo que no podía entrar el niño. Total que como 2 semanas después, nosotras nos acabamos de mudar allá. Yo vivía en Maracay, que habíamos construido nuestra casa, una casa bien amplia, bien rica, con un jardín divino. Entonces, las niñitas querían que sus amigos vinieran todos los días. Habían tocado el timbre y yo había salido y la puerta, hubo como un ventarrón y la puerta de entrada se me cerró. Yo estaba despidiendo a una mamá que acaba de traer una niñita cuando llega la señora a traer a su hijo. Entonces ella me pasa por al lado, yo había tocado el timbre para que me abrieran, me pasa por al lado y ni me ve, el niñito me saluda y ella lo jala. Entonces toca el timbre. Entonces en eso llega la nana de mis hijas y abre la puerta y entonces ella le dice, ay, está la señora. Entonces ella le dice, la señora está allá afuera. Entonces ella se vuelve a pasar enfrente de mí y se asoma y dice, ¿dónde está la señora? Y le dice, ahí está. Entonces se me queda viendo y me dice, ¿tú eres la señora de esta casa? Y yo, sí. ¡Ay, mi amor! Y me abraza. Entonces la empujé. Le dije, tú y yo, encantada de conocerte. Le dije, no, tú y yo nos conocimos el otro día en el colegio, que por cierto estabas bastante de mal humor. Ahora, imagínate si ella se sentía empoderada de tratar así a una maestra. Qué cosa tan horrible. Y después cuando vio que yo tenía una casa grande, ay, sí, mi amor, encantada de conocerte. ¿Qué es eso? Pero mucha gente es así. ¡Qué desgracia! Claro, pero cuando le toca a una maestra que es una chica de extracción humilde que viste barre el piso con ella. entonces barre el piso con ella. Agarra y la atacan de fuego ferviente. Bueno, Claro. Aunque no lo creas, se nos fue el tiempo. Gracias por haberse conectado, mi querido Alfredo, y todos
los que aquí Gracias a todos los que se confluyeron conectaron. para estar con nosotros. De Me verdad gustaría que te despidieras dando un mensaje de esperanza y de positivismo. Bueno, yo creo que no hay mal que dure 100 años ni el cuerpo que lo resista, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a salir de esto y lo único que espero es que salgamos fortalecidos y con las ganas de hacer las cosas bien, hacer las cosas distintas, con la apertura de que no tenemos el rábano agarrado por las hojas, sino que hay que aprender a agarrarlo. Y nada, que muchos de los que se hayan ido pues puedan regresar a ayudarnos a reconstruir el país. Muchas gracias, Carolina. La invitación, muchísimas gracias. La pasamos muy bien a tu lado. Gracias, un abrazo. Detengo la transmisión para despedirnos. Gracias.